¿Qué tal, amigos? Muy buena jornada para todos. El gusto de saludarlos y de acompañarlos nuevamente en este canal del 14 Días el Fútbol Club para seguir repasando más historias del club, momentos, instantes, situaciones que han pasado a lo largo del fútbol uruguayo en su historia y también del deporte nacional. Hoy nos vamos a ir 90 años hacia atrás, nos vamos a ir hacia el año 1931 para repasar lo que fue el último campeonato del fútbol uruguayo en materia amateur y el último campeonato logrado por el Montevideo Wanderers, tercero o cuarto según a la tesis que se afilian respecto a la existencia de la Federación Uruguaya de Fútbol. Como les dije, nos vamos a remontar hasta el año 1931, año de cambios en la República Oriental del Uruguay, porque asumía como presidente constitucional Gabriel Terra en el primer gobierno de quien luego sería dictador y otra vez presidente constitucional. Sustituía a Juan Campistegui y asumía el 1 de marzo en el último poder ejecutivo bicéfalo que tuvo la República, con esa separación entre presidenta y Consejo Nacional de Administración que la Constitución del año 1917 establecía como sistema de gobierno para el poder ejecutivo de nuestro país. En el fútbol, Uruguay en el cenit de su gloria, doble campeón olímpico, campeón del mundo en el torneo que se había realizado en el año 1930 en nuestras tierras. Se generaba luego de muchos vaivenes lo que finalmente sería el último campeonato del amateurismo en nuestro país, porque los rumores del profesionalismo ya empezaban a surgir en nuestro país y finalmente se verían consumados en el año 32, como veremos a lo largo de este capítulo de historias del club. Nos trasladamos entonces al campeonato del año 1931, con la particularidad que el año del Mundial, en 1930, no hubo campeonato uruguayo y por lo tanto los descensos y ascensos correspondían a los del año 1929. Recordemos que veníamos del pico de 1927 con una gran cantidad de equipos tras el torneo del Consejo Provisorio, cuando la AUF y la FUF, posteriormente a eso, lograron su fusión, su reunificación, y que había logrado, por lo tanto, que el campeonato uruguayo tuviera por única vez 20 equipos en su composición. Esto se iba bajando puntualmente hasta llegar a los equipos que iban a competir en el campeonato de 1931, que tenía al Racing Club de Montevideo como el equipo que iba a ascender desde la segunda categoría del fútbol uruguayo, y se iban a producir 3 descensos en esa temporada 1929. Los repetimos porque fueron los nombres de Liverpool, del Club Atlético Cerro y también del Colón Fútbol Club, el equipo de Brazo Oriental. Por lo tanto, llegábamos a la cantidad de equipos que iban a jugar en ese campeonato de 1931, los cuales vamos a repasar a continuación. Concretamente, los equipos que competían en ese torneo eran el Montevideo Wanderers, Rampla Juniors, Peñarol, Nacional, también Central Español, Misiones, Sin Miramar, Defensor, Sudamérica, Bellavista, Racing, Olimpia y Capurro. 12 equipos que iban a participar en ese campeonato del año 1931, en el cual se iba a jugar un campeonato uruguayo clásico, a 2 ruedas, todos contra todos, como fue prácticamente hasta mitad de los 90. En ese campeonato del año 31, el Montevideo Wanderers logró el torneo de manera invicta, igualando a Nacional y Peñarol, que también habían sido campeones invictos en su momento del torneo uruguayo. Concretamente, el Montevideo Wanderers logró en ese torneo de 1931, el último del amateurismo, donde el conjunto bohemio era local en el Belvedere. Recordemos que hasta bien entrada la década de los 30, el escenario que hoy es del Liverpool Fútbol Club era la cancha en la cual Montevideo Wanderers oficiaba como local, allí muy cerquita del Paso del Molino. Concretamente, el conjunto bohemio tuvo una racha muy pero que muy buena, siendo uno de sus estandartes René Tito Borja, que fallecería a final de ese año 1931, concretamente el día que Wanderers jugó su último partido ante el Defensor Sporting Club. Los números del bohemio campeón del año 1931 fueron los siguientes: una cantidad de 17 victorias y de 5 empates, sin ninguna derrota para el conjunto bohemio, que logró un total de 45 goles a favor y 10 en contra. Una verdadera animalada por parte del equipo de Wanderers, que en ese campeonato de 1931, el último, como les mencionábamos, del amateurismo, tuvo una ventaja de 3 puntos, nada más, sobre un Nacional que tuvo 15 victorias, 6 empates y una sola derrota. Un campeonato que
no piensen que por ser amateur no pasaba algunas de las cosas que pasaron a lo largo de los años en nuestro país. Por ejemplo, compartimos con ustedes un recorte del diario El Bien Público que establecía, por ejemplo, que Wanderers colocaba precios populares para un partido en el cual iba a ser local ante Peñarol en el Estadio Centenario, cosa que, bueno, parece que los 90 años que han transcurrido desde 1931 hasta acá, u 89 mejor dicho, no han cambiado demasiado en algunas cosas. Ese campeonato también de 1931 tuvo la particularidad de que no tuvo descensos y que tuvo dos cambios respecto a la temporada 1932. Por un lado, dijimos al principio del video, ya se iba rumbo al profesionalismo en el fútbol uruguayo, a crear la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional, como repasara Martín Cardoner en un video de documentales hace muy poquito, aquí en el 14 Días Fútbol Club. Pero, además de este cambio, que sucedió finalmente a mitad del año 1932. La Liga Uruguaya de Fútbol Profesional terminó surgiendo en una asamblea de la AUF el 29 de abril de ese año 1932, cuando se votó que el campeonato iba a tener 11 equipos y que iban a ser todos los equipos de la temporada 1931 menos el Misiones Fútbol Club. Y aquí se abren varias teorías sobre por qué no se aceptó al Misiones Fútbol Club. La historiografía oficial del conjunto cebrita, hoy recordemos que Misiones está fusionado desde hace 40 años con el Club Esportivo Miramar, establece que el equipo estaba preparado para jugar en el profesionalismo, pero que sin embargo fue una maniobra por parte de los demás equipos de la divisional que generaron que el Misiones Fútbol Club no participara del fútbol profesional, sino que fuera enviado a la primera división amateur, la categoría que iba a ser la segunda división del fútbol uruguayo a partir de 1932 y que iba a englobar exclusivamente a equipos del amateurismo. También, ¿por qué quedaron 10 equipos? Porque hubo dos instituciones, las que quedaron en las últimas posiciones de ese campeonato 31, Olimpia y Capurro, que terminaron fusionándose para crear el actual Club Atlético River Plate, que iba a oficiar de local en la cancha de Olimpia, el Olimpia Park, actual estadio Parque Federico Omar Saroldi. Ese año 1931 marcó también lo que fue el último título de un Montevideo Wanderers que, a pesar de haber coqueteado la gloria en el año 2014 tras ganar el torneo clausura de la mano del conjunto dirigido por Alfredo Arias, finalmente perdió en las históricas finales ante el Danubio Fútbol Club con aquella definición por penales inolvidable precedida por el gol de chilena de Camilo Mayada, cosa para otra historia del club que seguramente repasaremos en algún momento. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales del 1410 Fútbol Club, @1410 Fútbol Club en Twitter, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube y en mi caso particular, @Rodrigo Díaz Uy en Twitter, Rodrigo Díaz en Facebook y DJ-R en Instagram. Es un gusto de saludarlos. Nos reencontraremos con más historias del club.